2016 ha sido un año en que se ha dicho, señalado, que la corrupción ha crecido en nuestro país. No solo la corrupción inexplicable, injustificable de gobernadores, de otros servidores públicos, corrupciones en el sector privado, pero los datos recientes del Latinbarómetro nos hablan de una realidad. La percepción que la corrupción crece en nuestro país sigue. Pese que ha habido, sin duda, avances, cambios, nuevas estructuras, pero todavía falta mucho por hacer. Sobre todo porque hoy sabemos y hay evidencia que la corrupción, la opacidad que sigue, pese al INAI, está erosionando la democracia. Hay malestar con la democracia, porque no ha logrado garantizar no solo bienes y servicios, sino los derechos, pero por otra parte, también está permitiendo el abuso de los que tienen el poder, un código democrático, o los que lo tienen por situaciones económicas. De eso hablaremos hoy con Jacqueline Pechard. La corrupción en la administración pública es el abuso del poder público para un beneficio privado y comprende diversas acciones que van desde soborno, desvío de recursos, abuso de funciones, tráfico de influencia o nepotismo. Los actos de corrupción implican costos no solo para el sistema político mexicano, sino también para la economía. El Fondo Monetario Internacional calcula que la corrupción le cuesta al mundo el 2% del PIB global. Para México, el costo de la corrupción equivale a 10% del Producto Interno Bruto, esto de acuerdo con datos del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado del Consejo Coordinador Empresarial. De acuerdo con la encuesta sobre calidad e impacto gubernamental 2015 del INEGI, la corrupción es el segundo problema que más afecta y preocupa a los mexicanos, solo después de la inseguridad y la delincuencia que imperan en el país. Al respecto, en 2015, el Índice Global de Percepción de la Corrupción, elaborado por Transparencia Internacional, ubicó a nuestro país en el lugar 95 de corrupción de un total de 168 países y en el lugar 15 de los 25 países del continente americano que fueron evaluados. Hay que atender que la corrupción está vinculada a la falta de transparencia y rendición de cuentas, y en ese sentido, el 73% de los mexicanos considera que el Estado y sus instituciones son poco o nada transparentes. En este contexto, ciudadanía y sociedad civil demandan la consolidación de un sistema nacional anticorrupción eficiente y la asignación de los recursos necesarios en el presupuesto de egresos de la Federación 2017 para posibilitar el cumplimiento de los objetivos de la primera gran política anticorrupción. Buenas noches, muchas gracias por acompañarme nuevamente en el Estudio de México Social, porque hoy tenemos un tema que es un tema de los temas, la corrupción, su vinculación con la transparencia, la percepción de todos y de todos los estudios que la corrupción crece y está erosionando todo. Por eso da muchísimo gusto tener nuevamente a Jacqueline Pechard, una profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, una persona que ha estudiado y ha estado en la construcción de instituciones. Jacqueline, muchas gracias por estar. Comentábamos antes de entrar al programa que se dice muy rápidamente el Sistema Nacional Anticorrupción, y yo parto y te preguntaba si realmente creemos ambos que la gente que nos puede ver entiende qué quiere decir eso, por lo menos qué plantea el legislador, o sea, realmente cuál es el planteamiento. Ya entraremos al tema del desafío de implementar, pero ¿cómo podríamos comunicar a la gente que nos está viendo en qué consiste el planteamiento de un sistema nacional anticorrupción? ¿Cuántas partes hay? ¿Son leyes, son instituciones? Entonces, me gustaría que entráramos por ahí y muchas gracias nuevamente por estar aquí en el estudio. Al contrario, María Luisa, encantada de estar contigo. Bueno, la idea de los sistemas nacionales, que es una idea que ha ido ganando terreno, no solamente de parte de la construcción de políticas públicas, sino también de la parte del andamiaje legal que requiere atacar cierto tipo de problema. Entonces, el Sistema Nacional Anticorrupción, de la misma manera que el Sistema Nacional de Transparencia, y que lo que se pretende que también sea un Sistema Nacional de Rendición de Cuentas, lo que quiere decir es un conjunto de instituciones, no puede ser responsabilidad de una sola institución, de una sola cabeza, sino es de un conjunto de instituciones, tiene que ser algo que atraviese transversalmente a las distintas dependencias y entidades públicas y que también la responsabilidad de poder
no solamente atacar la corrupción, porque con mucha frecuencia pensamos que combatir a la corrupción es perseguir a los grandes que han desviado recursos, que han utilizado de manera inadecuada los dineros públicos, pero no es solamente perseguir, que nos hace mucha falta, y que yo diría que en la percepción o en el imaginario social hay la idea de que si logramos atrapar a uno de los grandes infractores, entonces estaremos realmente combatiendo. Y creo que lo que hace el sistema es señalar que no se trata solamente de perseguir, se trata de prevenir la corrupción, y entonces ahí estamos entendiendo que la corrupción no es solo una cosa de comportamientos o de, digamos, costumbres, sino que es una cosa que está claramente arraigada en nuestras instituciones, en nuestras estructuras políticas y sociales, que han hecho que en buena medida la gente durante mucho tiempo hayamos pensado que, bueno, un poquito de corrupción no es tan grave porque a lo mejor te ayuda a agilizar un trámite, ¿no? O pues en lugar de que tengas que hacer 30 oficinas para lograr pagar que no una es tan multa. Mal no cumplir las leyes, que a veces se debe hacer, y claro, estas terribles expresiones que no tranza, no avanza, en fin, se ha metido en términos de que no es algo, digamos, condenable, es hasta tolerable, y creo que hay algún dato del Latinbarómetro que habla de esta enorme propensión de los mexicanos a cumplir a veces las normas y leyes, no todo el tiempo como otros países, que en México crece esta percepción. Entonces, este conjunto de instituciones, este sistema, y qué bueno que lo explicaste de esta manera, involucra a quiénes actualmente, quiénes son los que están ahí en ese sistema. Bueno, en el sistema está una nueva entidad que va a ser un comité de participación ciudadana que tiene que ver con todo lo que sea regulación, vigilancia, pero no la operación misma del Sistema Nacional Anticorrupción, sino que el sistema tiene, por un lado, la Auditoría Superior de la Federación, por otro lado tiene un fiscal que sí perseguirá los delitos, ¿no? Porque el asunto no es solamente perseguir los delitos, sino también ver de qué manera vas haciendo que el funcionamiento de las instituciones públicas y sobre todo de la relación de las instituciones con los privados, porque tenemos la percepción de que la corrupción es solamente una acción de la parte pública, digamos, gubernamental y pública, y la verdad es que no es cierto, también tiene que ver con una relación con los privados, sobre todo en lo que tiene que ver con pues comprar algún bien o adquirir algún servicio a través de ciertos contratos. Entonces se trata de ir a través de la intervención, la propia Secretaría de la Función Pública, que tiene a su cargo pues el ir identificando en dónde hay posibles desviaciones para meter correctivos y también para sancionar administrativamente. Y por otro lado, un fiscal anticorrupción que sea el encargado de, sí, ya lo que tenga que ver con perseguir delitos claramente de este tipo, ¿no? De peculado, de mala utilización de los recursos, de apropiación personal de recursos públicos. Ahora, ¿no? ahí está, como contraparte también, la parte de transparencia. Así es. ¿Cómo interactúa el nuevo instituto que tú ayudaste a fundar, el anterior, previo al nuevo, la transparencia y corrupción, ¿cómo interactúa? Descríbenos esta interacción, porque creo que es un elemento fundamental en términos de este sistema nacional y es parte también. Así es parte del, digamos, el INAI, el Instituto Nacional de Acceso a la Información y de Transparencia, es parte del Sistema Nacional Anticorrupción. ¿Por qué? Porque una pata del Sistema Nacional Anticorrupción tiene que ver con la transparencia, entendida como un requisito, como una cualidad de los entes públicos, de la forma como actúan, cómo toman decisiones, cómo ejercen los recursos públicos. Entonces, todo ese procedimiento de tomar decisiones, decidir a dónde inviertes ciertos recursos, cómo privilegias tus políticas, todo eso tiene que estar transparente. Si todas esas decisiones son decisiones que debe de conocer la población
como una manera de ejercer un escrutinio sobre lo que hace el servidor público. Entonces, la transparencia tiene una función muy claramente de inhibir, de prevenir que cualquier tipo de corrupción, de desviación pueda ser evitado a partir de que la gente lo conoce, a partir de que hay quienes pueden identificar, no solamente quienes, las dependencias que tienen a su cargo fiscalizar, sino también la población poder identificar dónde hay insuficiente información, porque se oculta, porque opacidad, ni siquiera se documentan todos los actos de gobierno, ¿no? Y entonces si tú no documentas todos tus actos, pues entonces ¿cómo vas a ver la población si están bien fundamentados, si las decisiones cumplen con todo el marco legal? Es una cosa muy complicada. Es una pieza angular, pero por otra pieza angular. Pero es clave. Es clave. Es clave. De hecho, así empezó, ¿no? Digamos, todo el proceso desde allá viene de transparencia. Viene desde la transparencia. Y en ese sentido, avances innegables, el volver sujetos obligados, hablo de lo más evidente, los sindicatos, que antes no sabíamos esos recursos, universidades públicas, en fin, o sea, sí es un instrumento real que tú y yo sabemos, ha habido reacciones, ¿no? Es más burocracia, es más papeleo, la burocracia la ha visto con, yo diría, con enorme enojo a veces porque sienten que les estaba generando una nueva carga. Así es. Y bueno, yo creo que es uno de los temas que más hay que defender porque finalmente hacer visible, abrir estos procesos, transparentarlos, entender que lo público no es lo que hace el gobierno, lo público es todo y hay que abrirlo, es parte fundamental. Entonces, este sistema nacional ha sido generado por una serie de leyes. Recientemente, creo que hace un par de meses, 3 meses, el presidente mandó iniciativas de leyes. O sea, todavía estamos en este proceso, o sea, como entendiendo en qué consiste, ahorita estamos en qué etapa, estamos todavía en la necesidad de más leyes, reglamentos, o sea, ¿dónde estamos? Sí, bueno, en el Sistema Nacional de Transparencia es un sistema que ya está prácticamente conformado, ¿sí? Conformado en términos normativos, digamos, en términos de leyes, después de la reforma constitucional, una ley general, pero solamente una ley. La idea es que en todos los estados y en la federación se tengan exactamente los mismos principios, los mismos criterios de lo que es público y transparente, lo que se puede reservar, por cuánto tiempo, ¿no? Para que no haya esas asimetrías que han sido propias de nuestro tipo de federalismo, ¿no? Entonces, en el ámbito del sistema de transparencia, digamos, la parte normativa está lista. Lo que todavía no acaba de estar listo es todo lo que tiene que ver con las decisiones que toma el Sistema Nacional de Transparencia para que entonces se pueda traducir en un funcionamiento y un funcionamiento de las obligaciones de transparencia de los entes públicos, etcétera. Y si entra uno al Sistema Nacional Anticorrupción, es mucho más complejo porque después de la reforma constitucional se han aprobado 7 leyes, ¿no? Que tienen que ver con el asunto del fiscal, que tienen que ver con el Sistema Nacional Anticorrupción, ¿no? La Ley General Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades de las responsabilidades administrativas, que es la que tiene que ver con que le toca a los servidores públicos, pero todavía faltan 22 nuevas leyes que tienen que ver con compras públicas, es decir, con todo en donde está claramente el ejercicio de los recursos públicos y entonces no se ha completado todo ese andamiaje, además de que falta el nombramiento tanto del Comité de Participación Ciudadana, que va a ser clave, ¿no? Como el nombramiento del fiscal, el nombramiento del secretario de Función Pública. Déjame hacer un corte y regresamos, porque sin duda, digamos, ha habido un avance, pero lo que nos estás describiendo en términos de todo lo que falta, y más si le ponemos en un contexto de discusión en clave democrática de política y políticos, pues es un tema que va a requerir tiempo y capacidad de acuerdo y de consensos muy largos. Déjame un corte y regresamos para que vayamos entendiendo la urgencia de que se implemente, pero también que no está en un horizonte, digamos,
de corto plazo, Sí, es decir, en 1 año, 2 años. Vamos a un corte y regresamos al estudio social para seguir hablando con Jacqueline Pechard sobre la urgencia de que este Sistema Nacional de Corrupción opere, se implemente, y la realidad que, pese a los avances, lo que tenemos enfrente es, nuevamente, urgencia de avanzar más rápido, de construir instituciones, no solo las leyes que las emanan, que las proponen. Vamos a un corte y regresamos al Estudio México Social. La encuesta nacional de victimización y percepción sobre inseguridad pública realizada por el INEGI en 2016 muestra que altos porcentajes de la población perciben corrupción en las autoridades de seguridad pública. 76% de la población considera que existe corrupción en la policía de tránsito. 66% percibe que la hay en la Policía Preventiva Municipal y 65.8% afirma que existe corrupción en el Ministerio Público y Procuradurías estatales. Le siguen los jueces, la Policía Judicial, la Policía Estatal, la PGR y la Policía Federal. Solo el Ejército y la Marina registran porcentajes menores al 50% en la percepción de corrupción por parte de los ciudadanos, con 25.1% y 19.7% respectivamente. Gracias por estar con nosotros. Estoy con Jacqueline Pechard hablando de uno de los temas, yo diría que centrales en nuestra percepción de país, junto con inseguridad y violencias, el tema de corrupción. Creo que está en esta noción de que es una de las causas de muchos problemas, y en ese sentido es una realidad. Yo diría que cotidianamente se documenta, se sostiene que la corrupción en nuestro país ha crecido. Ha crecido con respecto a lo que había a finales del siglo pasado, el 2000. O sea, pareciera ser que sí se ha documentado. Me gustaría que nos diera esos elementos de que ha crecido la corrupción en el país. No se logró reducir con lo que se hizo en el siglo pasado, cuando Miguel de la Madrid planteó la construcción de instrumentos para enfrentar fíjate nomás, renovación moral. O sea, de esa dimensión se hablaba, y creo que no dimos claridad de la dimensión de lo que se estaba sosteniendo. Pero bueno, la pregunta es, ¿sí ha crecido la corrupción en este siglo XXI? A ver, lo que está documentado es que ha crecido la percepción de la corrupción, ¿sí? Es decir, a pesar de que llevamos 12 años de existencia de leyes de transparencia, que por otro lado son leyes que dentro de los estándares internacionales tienen los mejores niveles. De hecho, nuestra Ley General de Transparencia, la que se emitió el año pasado y que dio las características y los principios para todo el país, es una ley que en los estándares internacionales tiene el primer lugar en el mundo, ¿no? En un índice de leyes de transparencia que se hace en Canadá, en el Centro de Derecho y Democracia. Esa ley es la mejor ley del mundo. Entonces, en términos de leyes, tenemos buenas leyes y ya tenemos varios años en que se ha ido implantando, ¿no? La obligación, ¿no?, de los entes públicos de dar información. Y de hecho, yo diría que buena parte de las investigaciones periodísticas sobre corrupción, digamos, no solamente el asunto de la Casa Blanca, sino lo que ha sucedido en Veracruz, lo que ha sucedido en Quintana Roo, esos son estudios que han surgido a partir de solicitudes de información de los periodistas. O sea, sí está funcionando, de alguna manera sí. Sí es una herramienta que les está dando datos para, claro, hay que trabajar esos datos, ¿no? Pero piden la información, trabajan los datos, claro, son investigaciones de 4 o 6 meses, ¿no? Sí. Pero dan a conocer en dónde están, yo creo que, ¿no?, es un las punto desviaciones. mayor, porque tenemos que valorar que aun cuanto falta mucho, y ahorita seguimos sobre ese tema, ya lo que tenemos empieza a dar evidencia que grupos, sociedad civil, mismas autoridades de otros niveles pueden tener información para documentar esta terrible pues sí, evidencia. Evidencia, pero es que yo he sostenido que sabemos que el policía que te detiene y que te amenaza, que es ir al corralón, la amenaza mayor, no es una sanción de ese momento, que habría que revisar eso. Entonces la gente está dispuesta, por no perder 3, 4, 5 horas, a arreglarse. Y esa es una realidad. Pero cuando se documenta que el gobernador
en Veracruz, en Quintana Roo, en Chihuahua, los otros gobernadores que se ha dicho en la prensa que han hecho mal uso de recursos y que tienen evidencias por la información de que tienen una serie de propiedades. Bueno, eso es un avance. Ahora veremos si la parte, digamos, que bien describías de sanción opera, porque que también está generando esta frustración y creo que también es un elemento de la percepción. No pasa nada. Así es. A ver, si bien el acceso a la información ha permitido que se pueda documentar mejor la corrupción, ¿no?, las desviaciones de los recursos públicos, eso ha hecho que, pues, efectivamente haya un mayor conocimiento de dónde está la corrupción, incluso identificar cómo es una corrupción de volúmenes de recursos enormes y además muy compleja. No es una corrupción solamente de uno a otro, sino es una red de corrupción, ¿no? Que eso es lo que han identificado estos investigaciones de periodismo de investigación. Pero lo que sí ha pasado es que entonces la gente identifica con mucha mayor claridad y documentación dónde está y de qué volúmenes agraviantes son esos actos de corrupción. Entonces, yo diría, hay un mayor conocimiento de la corrupción gracias a que se transparentan muchas cosas. Y eso ha originado el crecimiento de la percepción. Exactamente. Entonces, hay una percepción mayor y hay una documentación mayor de la corrupción. Es decir, antes la corrupción se mantenía en espacios bastante ocultos, ¿no? Y en complicidades entre distintos, servidores públicos, funcionarios y también entre empresarios, ¿no? De hecho, los empresarios dicen que ellos han asumido la corrupción como una especie de, pues, un impuesto adicional. Digamos, ni siquiera hay un asunto de, ¿no?, de indignación. Ni siquiera, como un costo más de transacción. Exactamente. Entonces eso es lo grave. Lo grave es que sí ha penetrado todos, pero ahora empieza todas las estructuras y las relaciones, pero ahora empezamos a ser, yo diría, bastante menos tolerantes frente a eso, ¿no? Hay una demanda social mayor y esto explica, pues, la fuerte intervención de organizaciones de la sociedad civil y hasta empresariales en sí participar en hacer un sistema nacional anticorrupción más sólido, con mayores responsabilidades. Pues una de las cuestiones, y tú lo decías muy claramente, es que no solamente es importante identificar dónde hay corrupción, sino quiénes son los responsables, para que no sean sancionados los que, pues, los menores, ¿no? Se sanciona, dejando un caso reciente, al piloto del helicóptero y no a quien le dio instrucciones dónde bajar, ¿no?, para hablar de un caso que realmente refleja esta realidad. En ese sentido, estas organizaciones de sociedad civil que han tomado estas banderas y han propuesto este 3 de 3, algunos sostenían que era lo mínimo, no podía ser simplemente solo eso. Y hubo debates, discusiones, procesos para desvalorar esas iniciativas, etc. El hecho es que estas 3 de 3, declaración fiscal, patrimonial y de conflicto de intereses, tampoco se ha hecho, digo, más allá del oportunismo político o la convicción política, déjame ponerlo también, la gente sabe que es un requisito. Este 3 de 3 fue un proceso en la discusión de las leyes que ayudó, que facilitó. O sea, ¿tú crees que sí esta presión sí está funcionando en términos de acelerar el paso? Sí, claro que sí. Yo estoy convencida que sin esas 600 y pico de 1000 firmas que hicieron que pudiera lanzarse la iniciativa en esta discusión de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que es la que tiene que ver con los servidores públicos. Ahora, sin embargo, no quedó con mucha claridad la obligación en la Ley General no quedó esa obligación. ¿Quedó a la discreción del funcionario? No es voluntaria, pero depende de un formato que se haga, porque como siempre en las declaraciones fiscales patrimoniales hay datos personales. Por ejemplo, si yo pongo en dónde invierto mi dinero y doy el número de cuenta bancaria, pues eso es un dato personal. Lo que yo tengo es que rendir cuentas de
cuánto dinero tengo para que se vea si esto está asociado con lo que yo gano como salario, ¿no? Y que no haya un enriquecimiento desproporcionado, ¿no? Sí. Entonces, es necesario saber cuánto, pero por otro lado, pues sí expone saber cuál es O sea, mi sí hay una cuenta razón, bancaria. sí, Entonces, hay cosas que se argumentos deben de dar, válidos en términos sí, de la privacidad. en términos de la privacidad, y entonces lo que dice la Ley General de Responsabilidades Administrativas es que los formatos deberán establecer cuáles son las partes que sí son datos personales y deberán de reservarse. Entonces está abierto, quedó abierto qué son las partes que se van a dar a conocer y cuáles no. Y la Ley General de Transparencia dice que las declaraciones patrimoniales y las de conflicto de interés, esas dos deben de ser públicas, pero es una cuestión voluntaria del servidor público si la hace o no la hace pública. Entonces tiene que entregarlas a la Secretaría de Función Pública. La Función Pública debe de ver que no haya ningún tipo de evolución rara, sí, en la riqueza y el patrimonio del servidor público. Pero todavía está a la discreción del servidor, de la persona, si lo da a conocer o no. Entonces no quedó, pero sin embargo sí hay avances importantes. Sí, ¿no? lo has señalado. Déjame ir un corte y regresamos, porque una pieza central sigue siendo la actividad de función pública. Así es. O sea, hay varios elementos. El INAI, por otra parte, la Autoridad Superior de la Federación, que tiene más facultades, la construcción de una procuraduría, un fiscal especial y una parte ciudadana, que ahorita nos explicas nuevamente en qué consisten esos nombramientos que recientemente se anunciaron de ciudadanos que van a elegir otros ciudadanos. Pero falta, pero estamos avanzando nuevamente en esta sensación de que sí estamos en ruta, pero los avances son muy desiguales, muy graduales, y yo no sé si los estados están alineados o están esperando que el centro defina, y mientras tanto opacidad y evidencia de la urgencia de este sistema, que es lo que nos ha demostrado los últimos casos que han erosionado brutalmente la credibilidad de las instituciones. Vamos a un corte y regresamos al Estudio México Social para seguir hablando con Jacqueline Pechard sobre la urgencia, la enorme necesidad de enfrentar la corrupción y asumir que sin duda es parte de los problemas o de las causas que no avanzamos. También tenemos que dimensionar que aún, y sería parte de la reflexión que haremos, aún cuando pudiéramos reducirla, hay muchos temas que van más allá de simplemente la corrupción y la transparencia. Siendo un tema central, también tenemos que ponderar que no solo con eso se puede enfrentar la exclusión y la desigualdad, hablando de temas de mayor complejidad. Vamos a un corte y regresamos al Estudio México Social. Según los datos de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental del INEGI, el promedio nacional de la población que percibía corrupción en su estado en 2015 fue de 88.8%. Para todos los estados, la percepción es alta. El mayor porcentaje correspondió a la Ciudad de México con 95.1% y el más bajo a Querétaro con 73.3% de los habitantes que consideran que hay corrupción en su entidad. Gracias por seguir con nosotros. Jacqueline, hoy estaba pensando que parecía que tenemos 6 o 7 grandes rompecabezas y hay que armar uno, ¿no? Y cada rompecabezas tiene su propia lógica, pero finalmente es el armado. Y hay piezas claves. Hablaste del formato que se tiene que diseñar para poder informar de, digamos, lo mínimo, los 3 de 3. Pero para saber cuáles son datos personales. Privados y públicos, y ver cuándo se pueden ser accesibles, entendiendo que sí hay hay un derecho a la privacidad y tiene dimensiones reales. Así es, y que los servidores públicos también tienen derecho. Y el Estado debe garantizar que no, que no, digamos, se expongan elementos que no son necesarios para evidenciar esta contradicción en una ruta de enriquecimiento inexplicable o de acciones que no corresponden a ingresos. Y en eso sigue jugando un papel la Secretaría de Función Pública. Así es. Ha habido una sensación, o por lo menos mi percepción, de desvanecimiento de la Secretaría de Función Pública, ¿no? O sea,
hubo un secretario, nombraron otro que fue muy cuestionado por sus vínculos. Hay un encargado que sigue, que nadie realmente reconoce, digo, más allá de la persona, simplemente porque está temporal o de una manera de una transición. Pero por otra parte hay funciones. Digo, ahorita la Secretaría de Función Pública está, como tú y yo sabemos, cada año le pide su declaración patrimonial, ¿no? O sea que en este encuadre de funciones, la auditoría, el INAI, estos nuevos organismos, la Secretaría de Función Pública sigue teniendo, es una clave de este proceso. ¿Cómo la percibes actualmente? Algunos sostienen de que no sé si es urgente nombrarlo o a la gente encargada, o situación de un encargado facilita, o sea, ¿qué está haciendo la Secretaría de Función Pública en este esquema? Bueno, yo creo que nombrar a el titular de la Secretaría bajo los nuevos esquemas, porque ahora es un esquema que tiene que estar avalado por el Senado, ¿sí? Ya no es un, digamos, dependiente del presidente tal cual. Eso fue lo que se ganó con las nuevas leyes. Entonces, esto es para darle pues, un espacio de autonomía a lo que haga la Secretaría de Función Pública, que era un reclamo que venía prácticamente desde que nació como Secretaría de la Contraloría y eso, ¿no? Entonces, la idea era buena, era de vigilancia, de escrutinio sobre cómo se manejaban los recursos públicos en las dependencias de la administración pública, pero lo que pasó es que, pues lo que veíamos es que había cuestiones muy raras, como que lo que se perseguía mucho era si te tardabas en entregar tu declaración patrimonial 1 o 2 o lo que fuera. Eso era lo que se sancionaba, ¿no? Y en algunos casos había sanciones drásticas, ¿no? De suspensión de un servidor público y que podía ser un jefe de departamento. Entonces, no había una sensación de que no se estaba haciendo el trabajo, que no se tenía la autonomía para poder efectivamente hacer la investigación que se tiene que hacer de mal funcionamiento administrativo, porque eso es lo que le toca a Función Pública. Entonces, a mí me parece que no nombrar al encargado, al titular, es un mensaje de, digamos, poca relevancia. No nos interesa, no es en la agenda prioritaria. Pues, si no está ahorita, pues no. Y esto tiene que ver con cuáles son los órganos internos de control en cada una de las dependencias. O sea, sí tiene un efecto, digamos, perverso, porque el mensaje más allá de afuera es de que no está en las prioridades. Sí, pues no está en las prioridades, efectivamente. Claro, la Secretaría, hombre, pues tiene sus rutinas y sigue haciendo muchas cosas, ¿no? Sí. Pero, pues sí requerimos, y lo mismo va a pasar con el fiscal anticorrupción. ¿Ya podríamos, en términos de marco jurídico, nombrarlo? Bueno, pues es que se está discutiendo si la Fiscalía General, de la cual dependería el fiscal anticorrupción, sí puede ser simplemente la Procuraduría actual. Que le cambiamos el nombre y le damos nuevas funciones. Se mantiene todo, o si hay que hacer algo así como una especie. Esa es la discusión de que algunos han sostenido, creo que Magalón, en términos de que es importante partir de cero y no que herede una serie de inercias, estructuras que sabemos que no están capacitadas para las nuevas agendas. Así es. Porque sí es un cambio, ¿no? Sí, drástico, no es simplemente que le cambien el nombre. Pero hay quienes sostienen que no puedes estar refondando todo el tiempo, sino que tienes que más bien reformar. Pero imagínate, sí son tareas de todas maneras, sea que tú creas una nueva y que puedas aprovechar eventualmente parte de lo que ya está en la Procuraduría, digamos, parte de estructuras, a lo mejor de programas y demás, pero las reservas frente a que solamente sea un cambio de nombre prácticamente y todo el personal y toda la estructura pase, pues la idea es que cómo va a ser para funcionar bajo un parámetro totalmente distinto. Un nuevo paradigma completo, de ese nivel, un nuevo paradigma de las tareas, y así es un reto. Ahora, este grupo de ciudadanos que fueron nombrados, ¿ellos qué van a hacer? Es una tarea temporal, entiendo. Así es. ¿Y ellos van a...? Ellos van a nombrar a lo que va a ser el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción. ¿Qué va a ser?
y esa lo que va a hacer es lo que tiene que ver con toda la regulación, los procedimientos que va a echar a andar el sistema a través de la Secretaría del Sistema Nacional Anticorrupción. Este grupo de ciudadanos que van a ser el electos que por ciudadanos, eligió el Senado ahorita, que son 9 ciudadanos, ellos lo que van a hacer es ¿quiénes ellos van a nombrar? ¿Van a nombrar o van a proponer? No, ellos van a nombrar. O sea, es por el voto de ellos nombran a los consejeros. A los 5 miembros. Son 5. Son 5. Ellos son 9 que van a nombrar a 5. Y estos 5... Y la idea es pues sacarlo, digamos, de las decisiones o intereses partidarios que están... Los intereses ¿sí? del poder, supuestamente, si eso es posible. Pues, digo, es una pregunta si es posible. Pero pues sí, entonces por eso hacen un mediador, ¿no? El mediador son estos 9 ciudadanos elegidos por el Senado para decir quiénes son los miembros. Y los 5 designados por este Comité Ciudadano tienen la enorme tarea de hacer la regulación que van a implementar las otras instancias. Que van a implementar las instancias operativas del sistema. Que va desde normas, formatos. Es un ente enormemente y después ir viendo importante. Pues también la forma del seguimiento, de cómo vas vigilando que se apliquen, etcétera, ¿no? Entonces sí tiene este Comité de Participación Ciudadana pues tiene funciones claves, digamos, de dirección sobre el sistema, pero no va a ser el que esté operando, ¿no? Sino solamente... Que eso complejiza, o sea, alguien que piensa y estructura y regula, o diseña y regula, que le da instrucciones a los operadores. Los operadores ¿Hay algún plazo para la definición de estos 5? Híjole, fíjate que no sé. Porque bueno, en esta urgencia parecía ser que... La verdad no sé, por lo que sí te puedo decir es que los que han estado muy involucrados en esto plantean que quizá ni siquiera durante este gobierno se pueda ya ver en funcionamiento el sistema, por todo lo que implica de construcción, no solamente de las leyes que faltan, sino de la parte más institucional y operativa. Entonces, lo que ha dicho, por ejemplo, alguien que ha trabajado directamente en esto, que es Mauricio Merino, es que pues para el 18 sería más o menos, o sea, en 2 años más, tendremos más o menos la posibilidad de ver en operación este sistema. O sea, tenemos que asumir que va a tomar por lo menos 2 años para que empiece a operar. Así es. Esa es una realidad. Pero la apuesta es que el diseño es un diseño que sí da niveles de responsabilidad de entes públicos gubernamentales y por otro lado de intervención y participación de ciudadanos, digamos que pues la idea es que sean figuras que pues, sean intachables, ¿no? En términos de responsabilidad pública, ¿no? Sí, y bueno, déjame decirlo, estos personajes deben transportar a esta comisión su prestigio, su autoridad moral. Ándale, porque si no lo transportan... Y su conocimiento también, sí, ¿no? O sea, que son las dos cosas, prestigio, ¿verdad? Y conocimiento, porque no es un tema... No es un tema digamos, trivial ni fácil. Y requiere una racionalidad y un conocimiento muy especializado. Entonces, el perfil de los que van a ser designados es un perfil que yo pondría sobre todo que transporten su prestigio, que le den a ese grupo, que inyecten y que consoliden un grupo de confianza, que esa es la palabra. Dejen un corte y regresamos porque en el fondo y en el centro de todo esto está lo que tú has escrito recientemente, que está erosionando también la democracia. O sea, no es un tema solo, digamos, de recursos, de patrimonios, digamos, de desviaciones que afectan el éxito de los recursos que se designan, sino también tiene un efecto político mayor que está erosionando el instrumento por excelencia que tenemos para construir nación, país, Estado, México. Convivencia pacífica. La democracia. ¿No? Vamos a un corte y regresamos para seguir hablando de esta enorme complejidad, pero también de urgencia, de construir un México que garantice derechos, un México que recupere confianza, como bien dijo Jacqueline, en términos de que el gobierno, sus representantes están haciendo un uso escrupuloso, ético de los recursos y no buscando la manera de no corromper la ley y beneficiándose, porque la evidencia es que pese a las leyes, los datos, insistimos, Veracruz, Quintana Roo, Chihuahua y muchos otros documentan que ante un marco jurídico, norma, pareciera ser esta enorme habilidad de buscar
Atajos. Atajos, atajos, Atajos. para poder desviar los recursos. Vamos a un corte y regresamos al Estudio México Social. En 2015, los resultados de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental del INEGI indicaron que la corrupción fue considerada como el segundo mayor problema del país por el 50.9% de la población. El porcentaje aumentó con respecto de 2013, año en que fue de 48.5%. La corrupción se sitúa solo por debajo de la inseguridad y delincuencia como conflicto más importante en México. Gracias por seguirnos acompañando en el Estudio México Social. Jacqueline, hay dos dimensiones. Por una parte, parecía ser que hay cosas que se pueden hacer. O sea, nombrar al secretario, que esta Comisión Ciudadana nombre a los 5 que serán responsables de construir esta norma, acabar la discusión de la Procuraduría de la nueva estructura que va a fiscalizar y aceptando la complejidad de partir de cero o adaptar lo posible, es una discusión mayor, y todas estas leyes que todavía faltan. Ahora sí hay cosas que sí se pueden hacer ahorita, que ayudarían a ir enfrentando eso. Has nombrado algunas y creo que la urgencia es insistir que se avance y más allá de las normas, yo creo que los servidores públicos tienen que ir más allá de lo que la norma dice, compromiso ético. Digo, porque esta reflexión de que es que la ley lo permite, el reglamento es muy menor, porque tenemos el caso de estas, digamos, pagos de salida porque concluye la gestión y me voy a otro lado. Es un tema que generó también molestia porque no es transparente. Así es. Pero el tema central que me gustaría que abordaras ahora, ya en el final del programa, es la corrupción, la opacidad está erosionando la democracia. Platícanos, tú lo escribiste recientemente, te leí, en términos de que sí hay una erosión de la democracia y sobre todo la democracia mexicana. Sí tiene un impacto en esta desconfianza pues a los representantes del legislativo, senadores, diputados, de los designados, de los ejecutivos. O sea, sí hay una pérdida de credibilidad, de legitimidad del Estado y es un tema mayor. Entonces, haznos un recuento de cómo está interactuando esto para nuevamente insistir en la urgencia de enfrentar lo que debemos cuidar, el Estado y la democracia. ¿Cuáles son estos vínculos que has observado? Después de la larga transición a la democracia que estuvo centrado en lograr elecciones libres, confiables, competitivas, etcétera, después de los 20 años de transición, lo que vino después fue una exigencia social de no solamente queremos gobiernos con orígenes democráticos, sino que operen y funcionen democráticamente. Y esto quiere decir a la luz de todo el público, rindiendo cuentas, dando claramente la información de lo que se hace, ¿no? Y de entender que lo que se hace no es una decisión personal, sino es una decisión para el servicio público, ¿no? Entonces, que ha implicado una serie de cambios. Yo diría que el problema es que muy rápidamente se ha perdido la confianza en ese potencial de los cambios, ¿no? Y eso se ve en que logramos instituciones electorales y ahora tenemos instituciones electorales que están siendo cuestionadas, no solamente por la opinión pública, sí, sino los medios de comunicación, bueno, pues por parte de la opinión pública y los ciudadanos incluso, ¿no? Sí, y la paradoja que fueron nombrados por el Congreso. Así es. En esencia representa el pueblo. Entonces, Diego Valadez lo ha comentado, esta búsqueda de resolver la desconfianza del presidente en turno que construyó organismos autónomos en los cuales se asumía que el Congreso, donde estarían representados todos, después de una elección colectiva, permitiría una elección más, no sé si más racional, pero por lo menos que no estuviera cargado a un interés. Así es, al interés del gobierno. Del gobierno. Sí, pero ahora parece que son los intereses de los partidos políticos. Representados en la Cámara. Y ciertos acuerdos entre los partidos y se reparten los cargos que ellos eligen. Entonces, el asunto es que yo sí creo que tiene que
regenerarse la confianza en estos organismos de representación, porque hoy por hoy los órganos de representación no tienen sustituto. Podremos llegar a nombrar candidatos independientes, ¿no? Pero sacar a los partidos políticos, hoy por hoy yo lo veo además no resuelve. Imposible, ¿no? Porque además, pues ahí está la responsabilidad. Tú sabes que la responsabilidad es del partido A, del B y del C, ¿no? Y el Congreso, en su esencia, representa a la nación. Los diputados, representan a la nación. Y lo que hemos visto es que parecía más que representa ciertos intereses que en clave democrática llegaron ahí y está minando. Hay cuestionamiento de los nombramientos que no parece ser una discusión de interés superior, sino un interés de lo que está en turno y en la transacción de cambio por otras cosas, ¿no? Y entonces esto ha resonado brutalmente. Así es, la confianza en las instituciones democráticas, esas que nos tardamos 20 años en construir con muchos recursos y mucha energía social, y sin embargo creo que hoy tenemos que dar pruebas de que sí funcionan. Es decir, es difícil pensar que en los nombramientos que tiene el Senado o la Cámara de Diputados pues no haya intereses de los partidos. El asunto es que quienes nombran tienen que saber que ellos solamente le deben obligación a la ley, ¿sí? A lo que la ley les mandata para, digamos, como consejero electoral o comisionado del INAI o presidente de la Comisión de Derechos Humanos, ¿no? Es decir, saben que ellos tienen un encargo y un mandato por ley y no tener una correa de transmisión con un partido político. Entonces también es una responsabilidad de las personas que son nombradas. Sí. ¿No? Ahorita se viene el caso del Instituto Nacional de Competencia, otro que está atrapado también, si los que están designados no tienen intereses. Entonces hoy nos enfrentamos que hay malestar en democracia, pero un malestar creciente con las instituciones democráticas. Eso lo escribía muy bien Goldenberg. Así es. Y esto es algo que es un enorme riesgo, es un riesgo mayor para el país. Pues sí, porque si nosotros vemos los datos del Latinobarómetro sobre cuál es la apuesta a el tipo de régimen que debemos de tener los mexicanos, pues vimos que hace unos 5 años 60% de los mexicanos decían el mejor régimen es el democrático y ahora tenemos un 43%. O sea, el colapso en, ¿no? el Entonces, aprecio ya no a la nos democracia. importa, ya no nos importa si es democrático, si es autoritario, si es... No, porque lo que queremos son pues, resultados, Respuestas. ¿no? Respuestas efectivas y no más corrupción. Inmediatas, ¿no? Sí. No importa que para ellos se violen derechos o no se garanticen derechos. Exacto. Entonces, Latinobarómetro nos habla de la enorme erosión que ha tenido. Y déjame preguntarte, pareciera ser que no está en la agenda. Yo sostenía que el INE, Instituto Nacional Electoral, tiene un gran mandato que es construir democracia, o sea, capacitar y creo que estos en últimos documentos del Latinobarómetro que nos hablan de la erosión de la democracia junto con los índices de corrupción o transparencia que nos hablan de, pues nuevamente esto que señalamos, la población está dispuesta a veces cumplir las normas, obligaciones cuando no me afectan, pero cuando afectan estoy dispuesto y ha crecido. Pero, y ha crecido porque son más los incentivos a favor de que te desvíes que a favor de aplicar la ley. Porque es más costoso, porque implica pues, mayores trámites, digamos, en el día a día de la corrupción, no la gran corrupción que son de los altos cargos públicos o privados, pero sí la corrupción del día a día, lo que hay son, mientras no hay incentivos claros de sanciones contundentes para cualquier tipo de corrupción, no si es chiquita no y si es más grande sí, sino debe de ser algo que vaya realmente dando cuenta de que la corrupción es inaceptable y es más costosa para el ciudadano caer en un acto de corrupción que aplicar la ley, cumplir con la ley. Eso todavía no lo tenemos. Y eso habrá que resolverlo urgentemente, pues sí, porque finalmente no basta, digamos, en 2018 podemos tener las leyes, nombrados los responsables, pero esta parte que estás comentando es una parte de una complejidad mayor. Los incentivos a que en el corto plazo, ahorita me conviene más corromper o aceptar la propuesta de corrupción, porque a veces es tan perverso, ¿sí?
que perder 2 horas porque son 2 horas que va a ser nuevamente extorsionado. Entonces no hay incentivos y entonces se da además nadie va a saber que lo cometí, ¿no? Entonces, además, ¿no? y se ha trivializado, se ha banalizado y se ha normalizado. Y en ese sentido creo que sí es de los temas complejos que van más allá del sistema. Yo quiero agradecerte, Jacqueline, que hayas estado con nosotros, pero quisiera pedirte, o sea, sí tenemos que reconocer que el diseño institucional, el proceso, está en marcha y sí está empezando a dar evidencias de que no solo es necesario, de que se puede detectar estos graves casos. O sea, no tenemos dudas. Y que puede funcionar. O sea, sí, pero claro, hay que meterle compromiso, voluntad. Compromiso, recursos económicos. Que es el otro tema que no tocamos. O sea, ha habido señalamientos que los recursos de este presupuesto 17 son insuficientes. Nuevamente evidencian que no está en la prioridad Así es. del Ejecutivo y del Congreso. O sea, porque el Ejecutivo propone y en teoría el Congreso debería sancionar. Y ahora lo que tenemos es lo que se ha documentado, un Congreso que pues realmente modifica marginalmente y no se atreve, déjame decirte alguna cosa que yo sostenía en un programa, pues si dedicamos recursos, es también prerrogativa del Congreso de hacer una nueva reforma fiscal para dar los recursos y dotar, por ejemplo, a esto. Y renuncian a ello. El presidente de la República es un compromiso de no hacerlo, o algo que para muchos sigue siendo incomprensible, dadas las circunstancias que cambiaron. Pero el hecho es que tampoco hay recursos para el 2017, para hacer lo mínimo. Así es. Y creo que en ese sentido... Creo que sí hay, pero son insuficientes y están desagregados. Entonces, por eso es que tampoco se pueden identificar con toda precisión, ¿no? Y la República sigue avanzando más lentamente. Muy lentamente, ¿no? Y cada vez hay, pues yo creo que más desánimo y más urgencia, como tú dices. Y romper el fatalismo. Bueno, te agradezco mucho, Jacqueline. Siempre es un gusto platicar con Jacqueline Pechard, que no solo es una maestra muy querida en las facultades políticas y sociales de la UNAM, pero sin duda es una persona que tiene esta claridad de comunicar las urgencias, las complejidades y la necesidad de poner en el centro que si no actuamos con mayor voluntad política la nación, lo que está también en riesgo es la democracia. Y creo que es un tema mucho mayor, porque sin una estructura democrática para tomar decisiones, todo se ve atrapado y no podremos construir este México social de derechos para todos. Jacqueline, muchas gracias. Al contrario, Mario. Muchas gracias a ustedes por acompañarme.